2 días antes de las elecciones en Dinamarca, la carrera está polarizada entre liberales y laboristas. La líder de los moderados, Birgitte Nyborg, está muy lejos en las encuestas. No se decide con quién lograr un acuerdo y tiene bastante decidido dejar la política. Pero, en un debate clave, Birgitte se sale del libreto y da un discurso encendido, mientras una serie de complicaciones afectan a sus rivales. Cuando quiere acordar, se convierte inesperadamente en la primera ministra. Ese es el planteo de la serie danesa Borgen, estrenada en 2010. Elna Munch, Helga Larsen, Karen Ankersted, Mathilde Malling Hauschultz. De navne håber jeg, vi alle kan. Det er navnene på de 4 kvinder, der som de første af deres køn blev valgt til Folketinget i 1918. Dengang afsluttede Folketinget diskussionen om, hvorvidt man kan have kvinder på borgen. Så til alle dem, der ønsker at diskutere, om kvinder kan gå ind i politik og have politiske embeder på lige fod. Borgen es el nombre del palacio donde trabajan el primer ministro, el parlamento y la Suprema Corte de Justicia en Dinamarca. Y es un apodo que los ciudadanos de ese país le dan al gobierno en sí mismo. Se trata de una serie política con costados periodísticos y con un gran rol de asesores y consultores. Es más anclada en la realidad que otras similares como House of Cards, pero no falta de intrigas y tensión. ¿Y por qué estamos hablando de una serie danesa y a una década de su estreno? Bueno, porque Netflix la colgó recientemente en su catálogo y se volvió un éxito a nivel mundial. Tanto que la compañía de streaming ya anunció que ordenó la producción de una temporada nueva, a estrenarse en 2022. Aprovechando ese interés y porque sencillamente nos parece muy recomendable, los invitamos ahora a una mesa especial para charlar justamente sobre Borgen. Para eso nos acompañan ahora 2 amigos de la casa, Teresa Herrera, ustedes la conocen bien, socióloga, integrante de nuestras tertulias, militante feminista. Teresa, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar acá como siempre. Esta semana me tocó doblete. Doblete. Federico Irazábal, sociólogo, consultor en comunicación política, integrante de la Mesa de Análisis Político. Federico, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están todos? También metiendo doblete hoy. También. En otro rol. Y también nos acompaña desde Argentina René Palacios, que es politólogo y consultor en comunicación política y uno de los conductores del podcast República del Spoiler, que es sobre ficción y comunicación política, así que si quedan enganchados con esto, después la pueden seguir por ahí. René, ¿qué tal? Buen día, gracias por sumarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Yo estoy metiendo debut, no doblete, así que gracias. Sí, debut. Tenés que pagar el asado. Tengo que pagar el asado. Te tocaba eso. Solo te salva la emergencia sanitaria y las fronteras cerradas, pero bueno, después ya nos arreglaremos para hacerlo virtual. Bueno, Queda a ver. anotado. Queda anotado. Algún día van a abrir la frontera. Algún día van a abrir. El reclamo entre ahora compatriotas. No compres la carne igual. Comprala cuando vayamos. Bueno, yo puedo, yo soy argentina. Sí, también, A Teresa la podés invitar tranquilo entonces. Bueno, a ver, les pregunto, obviamente los 3 la vieron, la serie, son 3 temporadas, no sé si los 3 la terminaron ya, pero por lo menos la deben tener muy avanzada seguro, así que les empiezo preguntando, sobre todo para aquellos oyentes que todavía están fuera del fenómeno Borgen, podríamos decir, bien breve, para el que no la miró, ¿por qué se la recomiendan o no se la recomiendan? Un primer comentario. A ver, ¿quién tiene ganas de empezar? ¿Ninguno de los 3? ¿Teresa? ¿El debutante dice? ¿O voy? Dale, Bueno, voy a ver yo, René, sí. dale. Bueno, a ver, Borgen es una mezcla, para los que conocen más o menos, de series políticas entre House of Cards y The West Wing, ¿no? Porque tiene un poco de las dos. Tiene un poco de la intriga de la política, digamos, el acuerdo, detrás de escena, sobre todo, de la negociación política, por un lado, y tiene el idealismo que tal vez tenía The West Wing. Entonces es como una buena mezcla entre las dos.
Es una serie que además muestra muy bien cómo funciona un sistema parlamentario desde nosotros que lo miramos, digamos, desde una mirada presidencialista. Entonces, en ese sentido, también uno puede aprender en la práctica cómo funciona un sistema de negociación parlamentaria. Y por otro lado, la tercera razón es que tiene una característica el liderazgo de la protagonista que sale un poco de los cánones habituales del liderazgo más masculinizado que tienen las protagonistas mujeres en las ficciones políticas. Entonces, es importante por eso 3 partes, por lo menos. Bien, perfecto. Ya tenemos un primer pantallazo. A ver, ¿con quién seguimos? ¿Quién quiere? Teresa, ¿querés aprovechar eso que decía René, por ejemplo? Sí, Dale. en realidad coincido con René que ese liderazgo es el liderazgo además que caracteriza lo que es el liderazgo femenino, a diferencia del liderazgo masculino, ¿no? Es decir, normalmente las mujeres cuando lideran bien no necesitan imitar el liderazgo agresivo de los varones, sino que lo que hacen es negociar, trabajar en equipo, tienen una forma de liderazgo bien diferente, dicen verdades que a veces los varones no se atreven a decir, así se lo cobran después, ¿no? Eso también es real. Pero además yo quiero agregar un componente para la recomendación. Sí. Yo me enganché con las series danesas con Rita. Ajá. Que no tiene nada que ver con esta temática, que es una profesora, una maestra en realidad, porque es de chicos, pero que además me sirvió para entender muy bien, para tratar de entender, no puedo evitar ser socióloga, cómo funciona la sociedad danesa, ¿no? Cómo, por ejemplo, para ellos la austeridad es un valor, cómo funcionan, digamos, con otros parámetros bastante distintos a los que pueden ser los parámetros de pensar en una sociedad latinoamericana y mucho más de pensar en la estratificación, el lugar que ocupa el político en la sociedad latinoamericana, que normalmente es un lugar de privilegio, un lugar de... Entonces, me parece que también me atrajo inmediatamente ver Borgen por eso. Sí, Porque nos muestra también... un político mucho más cercano, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que pasa con esta mujer que va, qué sé yo, hasta que no es primera ministra, pero está siendo líder en el Parlamento y va en bicicleta, ¿no? Entonces, toda una serie de cosas que me parece que además tienen que ver con esa cultura auténtica, no es como por ahí en algunos otros, porque inmediatamente que pensé en esto de la bicicleta dije, alguien va a decir, bueno, Mujica iba en moto, sí. Bueno, pero me parece que es bien distinto al fenómeno Mujica, porque a nadie le extraña que ella vaya en bicicleta, porque van casi todos en bicicleta, ¿no? Claro. Está bien interesante eso que decís, Tere, porque es la forma lo mencionábamos hoy con Emiliano también, ¿no? Estamos tan acostumbrados a las series más estadounidenses o europeas de los países que más conocemos. Bueno, meternos en una cultura y una idiosincrasia, sobre todo, como la danesa, con la que no estamos tan familiarizados, nos permite, por diversos ángulos a lo largo de toda la serie, digamos, ir conociendo mucho más sobre los daneses, mucho más. Exactamente. Y después, en todo caso, me reservo para una segunda vuelta todo el tema de la relación entre la comunicación y la política. Perfecto. ¿no? Donde incluido lo de los asesores y lo de los periodistas. Perfecto. Federico, a ver. A Federico, porque si no, Creo que es una buena serie porque contempla a una diversidad de públicos. ¿Sí? Estoy de acuerdo con lo que tanto Teresa como René señalaron, no quiero repetir mucho, pero tiene dosis ajustadas de Shakespeare, que a House of Cards se le van demasiado la mano, y tiene dosis de humanización de la política, que en otras series uno a veces dice, bueno, esto no es tan así, ¿no? Pero creo que es una buena serie para acercar público interesado en la política, no necesariamente dedicado a la misma de manera profesional, y mostrar un poco lo que David Easton, el politólogo norteamericano, cuando habla de los sistemas políticos, llama la caja negra, ¿no? Él habla de que, bueno, dentro de los sistemas ingresa una serie de insumos, se procesan dentro de una suerte de caja negra, como tienen los magos, y después sale el conejo, ¿no? Esto, bueno, nos permite a veces meternos dentro de la caja negra. Podemos entrar en la galera del mago y ver, por ejemplo, cómo se desarrollan determinados procesos de negociación puertas adentro. Nosotros, en general, cuando vemos la actuación de los políticos, sabemos que se van a tomar determinadas medidas
y cuando salen y dan la conferencia de prensa y dicen lo que se hizo y respecto de lo que se iba a hacer, y podemos comparar. Pero los procesos de negociación interna, y sobre todo además en un sistema parlamentarista, que ahí también hay un diferencial importante respecto de lo que es nuestra visión latinoamericana presidencialista y lo que es la visión presidencialista en House of Cards, por ejemplo, le da un condimento, ¿no?, interesante en todo lo que tiene que ver con estrategias, todo lo que tiene que ver con negociación. La primera temporada, sobre todo, es un estupendo curso de sistemas parlamentarios, ¿no? Uh-huh. De hecho, mi aproximación a la serie fue gracias a un curso en la maestría con Daniel Chaschetti, que tenía que ver con sistema político, y justamente teníamos el curso destinado en buena parte al análisis de los sistemas parlamentarios, y los trabajos de curso, los 3 trabajos de evaluación de curso, tuvieron que ver con análisis de situaciones que se veían en Borgen. Tuvimos que ver la primera temporada para trabajar justamente sobre procesos de negociación, sobre conformación de gobierno, sobre coaliciones. Es decir, que estuvo muy, muy interesante en ese sentido. Por lo tanto, me parece que igual, sin ser una serie que apunte a un público formado y técnico, tiene buenos elementos también de drama y de novela para que la pueda seguir el público también más afecto a las series tradicionales. Me quedo con eso que dijiste del plano en el que nos permite ubicarnos, ¿no? No como espectadores de la conferencia, sino sabiendo qué pasa en la oficina del presidente realmente, ¿no? De la primera ministra en este caso, ¿no? Y después eso otro también. Está claro que en toda la serie se tratan temas de gobierno y de relaciones de poder, sobre todo, ¿no? Tenemos, bueno, ya metiéndonos en ese aspecto de Borgen como tal, ataques de la oposición, vigilancias ilegales, esas son algunas de las cuestiones que se plantean en la primera temporada, la participación de Dinamarca en la guerra de Afganistán, conflictos diplomáticos en los que la primera ministra tiene que hacer hasta de mediadora, disputas internas, figuras poderosas y eso, la negociación, ¿no? La negociación como clave del sistema parlamentario y ahí veía algunas crónicas y algunas críticas señalaban eso como una reivindicación de la política como arte de negociación, ¿no? René decía que lo posible, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. También pensando en méritos que uno le puede atribuir, eso, el plano donde nos ubica, como dice Federico, me parece que permite que cada capítulo plantea un tema diferente, ¿no? Y nos hace como, bueno, meternos en esa historia en particular, pero viendo ese tema desde los distintos puntos de vista. Entonces a uno lo lleva a ver un arco bastante completo de opciones y de opiniones, ¿no? Yo creo que hay un adecuado, muy buen manejo de la intertextualidad en cada uno de los capítulos, ¿no? Y sobre todo hay algunos temas que, más allá de las diferentes temáticas que aparecen o de los diferentes conflictos que aparecen en cada uno de los episodios, está claro que hay como líneas transversales, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva de género, a mi juicio, está muy bien planteada. Es decir, cómo aún en una sociedad que se supone que, ¿no? Es decir, cómo a ella le cobran cuentas que jamás se las cobrarían a un varón. Y eso me parece que está muy bien planteado. Incluso, bueno, en el capítulo sobre la enfermedad de la hija, no, realmente es muy duro y ahí está, ¿quiénes le cobran esas cuentas? Esas cuentas se las cobran los opositores o los adversarios políticos, pero también la opinión pública en general vehiculada a través de la prensa amarilla, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo, esa intersección entre la perspectiva de género y cómo se manejan los mensajes políticos y cómo esa delgada línea que siempre es uno de los grandes problemas, ¿no?, entre la vida pública y la vida privada, y cómo de alguna manera van horadando determinados aspectos. Ella es una mujer muy fuerte, claramente. Bueno, si no, no estaría donde está y en la política que está. Y más allá de que con esto no me desdigo de un estilo distinto de liderazgo, pero evidentemente necesita ser muy sólida para soportar todo lo que soporta y después volver a la política, además. Pero realmente yo creo que el manejo ese de la intertextualidad y de las líneas transversales a lo largo de toda la serie, a mí me parecieron muy acertadas. A ver, sobre ese aspecto en particular, ¿qué dicen? René, Federico.
Sí, ahí creo que lo que la serie muestra bien también, que ahí también capaz de coincide conmigo, es ese triángulo, ¿no?, que hay entre la opinión pública, la política y los spin doctors, ¿no? Porque también tienen ahí los consultores de comunicación política, que ya en Europa se llaman spin doctors, y de hecho en la serie Casper, Jules y Catherine, ¿no?, que son los spin doctors que tienen protagonismo alrededor de la serie, ellos mismos se definen como eso, ¿no? Entonces, la serie muestra bien ese triángulo y cómo se van construyendo los mensajes y las negociaciones políticas en ese triángulo, en esa negociación, opinión pública, periodistas y spin doctors y políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que eso está bien representado. Tenemos ahí algún tema con la conexión de René, creo que se llegó a escuchar, pero ahora tratamos de ajustarlo un poquitito. Federico, vos sobre el papel el papel protagónico que tiene, porque uno de los protagonistas, vamos de vuelta para el que no la vio, uno de los protagonistas, aclaremos, es el asesor político, el asesor de comunicación en realidad, que es el spin doctor, como se le llama, que es Casper, ¿no? Uno de los tres protagonistas de la historia, que a su vez tiene una relación con la periodista principal, protagonista, que es otra de las fundamentales en esta historia. Pero ¿cómo ves el rol ese, ¿no? El rol que se le hace jugar al asesor político, al asesor de prensa, de comunicación? Sí, bueno, como en la mayor parte de las series, a veces hay elementos un poco idealizantes de la figura del asesor, ¿no? A veces pareciera que el asesor es quien gobierna. No digo que eso no suceda muchas veces, que decir que las recomendaciones de los asesores son tomadas por los políticos y efectivamente uno como asesor puede ejercer a veces funciones de gobierno o proponer políticas. Pero está muy bien logrado el personaje, es un personaje lleno de contradicciones, están muy bien explorados los personajes, muy bien trabajados, todos los personajes son humanos. Es decir, ahí no hay, como puede pasar a veces en House of Cards, por ejemplo, donde hay elementos de demasiada ficción, demasiado edulcorados. En este caso los personajes sufren, pierden, se frustran, tienen que rectificar, están llenos de contradicciones. El personaje de Casper Jules es muy bueno, está muy bien logrado, está muy bien interpretado. Debo decir, sí, que tal vez juega muy solo. En general, en la vida profesional y en el ejercicio profesional, sucede a veces que el asesor en comunicación termina siendo una especie de asesor político, pero hay muchas veces más, ¿no? Hay un equipo en general atrás de todas esas decisiones, que en House of Cards a veces se ve un poco más, pero en House of Cards también a veces juega un poco el bueno y el malo, ¿no? Está el personaje de Doc Stamper y el de Remy Danton, ¿no? Que son el bueno y el que hace el trabajo sucio y el que pone la cara y habla con la prensa. En este caso, Jules hace las dos cosas y tiene además superposiciones con el resto. No quiero adelantar, pero él... Sí, no spoileemos, que es lo que nos dicen varios, ¿no? No, fue pareja de la periodista que después se empieza como a hacer la corresponsal o la que sigue más de cerca la trayectoria de la primera ministra. Entonces, hay ahí negociaciones, contradicciones, llegadas personales que están muy bien trabajados los personajes, todos en general. Una acotación, es primera ministra, Federico, pero además de eso, sobre el personaje específico de Casper, yo creo que coincido que es uno de los más logrados, pero además me parece que, no voy a develar porque puede haber gente que no la haya visto, pero la peripecia de la vida de él, está muy bien trabajado el tema. Es un tema muy difícil, es un tema complejo, es un tema que también tiene una delgada línea en la cual se puede caer en determinadas cosas, y realmente su historia personal está muy bien elaborada, incluso en lo que significa su presente, ¿no? Es decir, cómo evidentemente él tiene ese tema no totalmente resuelto y bueno, sí, eso después tiene resultados en su vida futura, ¿no? Pero realmente a mí me parece que es uno de los aspectos más importantes de la serie, ¿no? Cómo se muestra a esa
máquina de picar carne, que es el poder, pero como quien va a esa máquina de picar carne no va químicamente puro, ya va con toda una historia detrás, que hace que actúe de una forma o de otra en función de esa historia que ha ido construyendo, ¿no? La gente no llega a la política como clavel del aire, la gente llega a la política a través de una trayectoria y actúa en consecuencia en la política a través de su trayectoria vital también, que es una cosa que normalmente se suele olvidar, ¿no? Normalmente de afuera se juzga como esos juegos como si fueran juegos solamente de intercambio, y no son solo juegos de intercambio en el poder, sino que cada uno le pone su impronta personal de acuerdo con su trayectoria vital. Sí, me quedé pensando en eso. Hace que empaticemos mucho más, ¿no? La historia personal de él hace que empaticemos mucho más con Casper de lo que podría ser si nos quedamos solo con su rol de asesor político, ¿no? Que ahí podríamos decir, bueno, es hasta el malo, ¿no? El que le quita la espontaneidad a ella, ¿no? Y sin embargo, cuando conocemos ese otro lado, es bien interesante y además, sin spoilear ahí, pero es un tema, así como en la historia de ella, de la primera ministra, se ve como su ascenso y el hecho de ir estabilizándose, digamos, en el poder, en su rol, hace que se ve afectada su vida privada. Bueno, en el caso de él, también trata otro tema bien pesado, tal como dice Teresa, ¿no? Y una acotación, perdón, nada más. Las mujeres siempre pagan una cuota muchísimo más alta en su vida privada cuando están en política, siempre. Digo, es decir, lo que está mostrando esta historia no es una situación única. En realidad las mujeres siempre pagan. Y bueno, y en los hechos uno en la serie lo ve, ¿no? A ellas se le exigen cosas que por ahí las mujeres tienen que pensar, ¿qué hago? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿Tengo familia? ¿No tengo familia? ¿A qué le dedico tiempo? ¿Pero tengo profesión? No, es decir, siempre tienen que pensar qué tienen que dejar de lado cuando para los varones eso no es una preocupación. René, ¿querías acotar algo? Sí, ahí en relación al rol del asesor político, está Casper, digamos que es como el que da el mensaje, el doctor, y después ella tiene al lado a Sergio, que es el amigo toda la vida de ella, el de barba, ¿no? Que es como el asesor más político y que en algún punto incluso llegan como a tener alguna diferencia con Casper al principio, bueno, después se acomodan, pero ella tiene también al lado a ese asesor que le da como la visión más política, y eso también es interesante, porque no solamente es la comunicación, sino que es la política. Y en relación a la vida privada, una última cosa es que en general la serie muestra, está muy bien jugado el tema de vida privada y vida pública, no solamente desde el lado de la prensa, sino desde el lado de cómo se vive también en Dinamarca, ¿no? Está como bien mostrado. Ella es la primera ministra, vive en una casa bastante austera para lo que estamos acostumbrados acá, para, digamos, políticos de primer nivel, y esa relación que ella tiene con el ex marido o el marido, ¿no? Que se dan el cuidado de los chicos, ¿no? Que no tiene niñera, que es una crianza compartida. Después la vemos también en otras temporadas con otros personajes. También está bien mostrado eso, que tal vez para acá no nos parece tan cercano, pero sí para la cultura nórdica, ¿no? Que está como mucho más acostumbrada a ese tipo de relación. Tal cual. Ayer cuando adelantábamos con Emiliano que íbamos a tratar el tema, él decía hasta que le parecía un poco irreal eso, ¿no? Porque se ve en una primera ministra muy cercana en ese sentido, ¿no? Que llega a la casa y tiene los mismos problemas que cualquier otro, ¿no? Que tiene que lavar los platos, que los nenes le piden cosas, sobre todo pensando en lo que es la primera temporada, ¿no? Y ahí como yo cuando hacía la reseña del principio de cómo comienza la serie, recordemos eso, ¿no? Ella no pensaba salir primera ministra y estaba por abandonar la política en una especie de acuerdo que había hecho con el marido de, bueno, yo me dedico estos años a crecer en mi profesión y ahora después te toca a vos. Yo ya voy a dejar la política y te toca a vos cuando se encuentra con esto, con esta responsabilidad nada más y nada menos, ¿no? Federico. Sí, es lo que tiene el régimen parlamentario, ¿no? Como no tiene una fecha de finalización y el gobierno se mantiene en tanto haya acuerdo de los distintos partidos para la conformación de una coalición, el primer ministro, no es que no tenga fecha, en algunos casos tiene fecha, por supuesto, pero quiero decir que el ejercicio del gobierno muchas veces termina antes de la fecha de caducidad del periodo electoral.
Lo hemos visto varias mociones de censura últimamente en España, hemos visto en otros casos que, digamos, cuando se dice cayó el gobierno en un sistema parlamentario, bueno, no pasa nada a veces. Si acá en Uruguay, en Argentina, en América Latina hablamos de que cayó el gobierno, generalmente hay un golpe de Estado, hay un problema institucional. En estos casos los problemas institucionales se resuelven en base a la negociación. Y hay una elección, puede haber una elección, pero también puede haber un acuerdo a nivel parlamentario para la conformación de un nuevo gobierno, que es lo que sucede en este caso. Nyborg llega al cargo por una serie de lo que a veces en el tenis se dice, ¿no?, errores no forzados de sus rivales, que la terminan poniendo a ella como la opción más viable dentro de un contexto de inestabilidad y de generación de desconfianza. Entonces, era la candidata inesperada, no pertenecía a un partido importante, y logrando el apoyo de algunos de los partidos más importantes, consigue, mediante el reparto, en el buen sentido, de cargos en el gabinete, conformar un gobierno a nivel parlamentario. Eso es un buen incentivo para empezar a ver la serie, entender cómo hay otras formas de gobierno que funcionan efectivamente, sobre todo en la Europa continental, y que no pasa a veces la política por ahí. Vuelvo sobre también la intimidad que se ve en los personajes y en el ejercicio de la política. Tiene que ver obviamente con esa cuestión nórdica y danesa, y esa cuestión se refleja también en el tipo de relaciones, ¿no? Se dicen las cosas en la cara, y se dicen las cosas duras, y en las reuniones, así son entre los integrantes de un equipo de un canal de televisión, los reclamos se hacen muy de frente. Eso en la política más regional se hace a veces por debajo de la alfombra, ¿no? Y vienen las puñaladas por abajo del poncho y se producen esas cosas. No digo que acá no sucedan, pero la frontalidad me parece que también es un rasgo muy nórdico que queda de manifiesto a lo largo de toda la serie. Está bueno eso que decís. No me había puesto a pensar, sí, claro. Es cierto, ese es otro componente, ¿no? De cómo se dicen las cosas, esa sinceridad. Antes de meternos en el capítulo de lo que tiene que ver con la relación entre los periodistas o los medios y el poder político, unos aspectos. A ver, cuando hablábamos de negociar, sí, dentro de la coalición, y en este caso lo que explicaba Federico para cómo llega al poder, pero después permanentemente se lo ve en todas las acciones que ella tiene que tomar, ¿no? Pensando en detallar alguna cosa, bueno, en un capítulo, por ejemplo, trata de imponer una ley para que la mujer tenga mayor poder en las empresas, ¿no? En el ámbito privado. Y ahí se le complica la cosa, ¿no? Se le complica por cuestiones internas dentro del gabinete, se le complica con el empresario más poderoso, por ejemplo. ¿Qué más? A ver qué otros ejemplos recuerdan que implique negociación, que nos lleve a ver los diferentes temas que se le presentan a un gobernante. Cuando median el conflicto en Medio Oriente, ese episodio, realmente no me acuerdo de qué, si es de la primera o de la segunda temporada, pero realmente ese episodio es muy fuerte, ¿no? Es el de la segunda, me parece. En la segunda, porque ahí además se mezcla lo cultural también, ¿no? Es decir, cómo, de qué manera ella puede ir a negociar siendo una mujer en dos culturas que desprecian, en una cultura que desprecia totalmente a las mujeres, ¿no? E incluso hasta ahí, cuando ella va a encontrarse con el primero, que es sobre todo el más el islamista más ortodoxo, hasta tiene que cubrirse la cabeza para ir a conversar con el señor, ¿no? Entonces, digo, realmente y ella logra encontrar un lugar a pesar de ser mujer en esa negociación, ¿no? Tiene muchas colaboraciones ahí, muchas cosas, pero realmente ese episodio a mí me pareció de una riqueza importante por esto del cruce cultural, además, ¿no? Me pareció que era como ella igual muy inteligentemente busca aliado, ¿no? Digo, va a buscar incluso a alguien que se ha retirado de la política, pero que es árabe, ¿no? Para que le ayude a negociar, pero realmente me parece que es un episodio donde realmente están cruzados todas estas variables que veníamos conversando hasta ahora, que tienen que ver con la negociación, con el poder, y tienen que ver además con el rol internacional que se puede cumplir. Yo acabo de hablar hace muy poquito en una serie que hay
de paneles sobre la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre mujeres y paz, y realmente cuando recordaba ese episodio, de cómo a veces los roles que pueden tener las mujeres dentro de esta negociación, y tiene que ver con lo que decía hoy más temprano René, del rol de liderazgo distinto que pueden tener las mujeres en unos procesos de negociación como este, por ejemplo. Sí, ahí hay un capítulo de la tercera temporada que tiene que ver con lo que decía Fede de la caja negra, ¿no? Que es un capítulo donde se pone en cuestión la política porcina, digamos, de la venta, digamos, de la producción y venta de carne de cerdo en Dinamarca, que es muy importante. Y bueno, cómo ese capítulo, la verdad que para el que no lo vio, está muy bien explicado cómo se genera finalmente una política pública, cómo se negocia una política pública, no solo entre actores políticos, sino con la sociedad civil, digamos, la industria, la opinión pública, los periodistas. Y creo que está muy bien logrado, digamos, en ese sentido. Y es un ejemplo claro de lo que decía Fede de la caja negra. Bueno, ahí te muestran bien cómo se mete todo adentro de la caja y sale finalmente, no la salchicha, sino en este caso la carne. Sí, hay otro episodio que es la negociación de la representación en el Comisariato de Comercio de la Unión Europea. Es decir, yo creo que en todos los capítulos hay algunos elementos de negociación. Eso muestra justamente cómo en un régimen parlamentario el primer ministro o la primera ministra están permanentemente obligados a negociar. Si no hay negociación, no hay gobierno. En cambio, en otros sistemas, donde, por ejemplo, uno ya obtiene automáticamente la mayoría parlamentaria en base a un buen desempeño electoral en una primera vuelta, por ejemplo, bueno, eso le resta todo ese elemento de negociación. Se votan los proyectos por mayoría simple y el Poder Ejecutivo tiene la cancha bastante allanada para poder gobernar. En este caso, el Poder Ejecutivo necesita del Parlamento para poder gobernar mucho más que en un sistema presidencialista. Sí, estoy pensando ahí tentada en preguntarles, porque René decía, bueno, también al principio decía, es una versión edulcorada, ¿no? También de esa negociación, de esa capacidad de negociación. Y claro, es cierto que si uno mira puede decir, bueno, es como que siempre llegan después a buen puerto, ¿no? A una negociación sana, ¿no? Sin embargo, tenemos los otros ejemplos, estos que Federico daba a entender, con otros gobiernos que directamente con el mismo sistema más parlamentarista van al fracaso y el bloqueo total, ¿no? Bueno, en los hechos a ella, bueno, no quiero adelantar, pero también digo, no es que todo le va bien, ¿no? No, está claro, pero tiene que tomar decisiones a veces durísimas, que implican justamente alejarse de sus afectos políticos o sus aliados políticos más cercanos. Y eso, bueno, en aras de mantener el equilibrio dentro de la coalición y poder conservar el gobierno. René, ¿de eso vos querés hacer algún apunte más? Sí, ahí a mí me parece que en general las series de política muestran un aspecto que tal vez para los que trabajamos en política sabemos que se da así, y sabemos que la política en cualquier sistema, desde un municipio hasta una presidencia, implica una negociación permanente, y el famoso toma y daca que si bien en algún punto se puede desviar con temas de corrupción, pero en general en sí la política es negociación, y es negociación permanente. Los políticos tienen que negociar para avanzar, y creo que este tipo de series muestra, o sea, eso lo pone en escena, detrás de escena, y tal vez puede ayudar, no creo, pero puede ayudar a que la gente entienda que la negociación en política no es una mala palabra, ¿no? En sí. Y en la serie donde se negocia todo, evidentemente, eso también pasa en un sistema presidencialista. Es toda una negociación permanente. Lo que pasa es que en un sistema parlamentario, como decía Fede, simplemente el fracaso de esa negociación puede ser el fracaso de la caída del gobierno. Pero me parece que una de las cosas que tal vez puede ayudar el mundo de las series en general es a mostrar ese detrás de escena que, ojo, la gente está ávida de, últimamente, en los últimos años, de ver ese detrás de escena de todo, ¿no? Y la política es uno de esos campos. Hacemos Por eso el éxito de la serie.
Claro. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con René Palacios, Federico Irazábal y Teresa Herrera sobre esta serie danesa, Borgen. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de una de las series más exitosas por estos días. La serie política danesa Borgen, que se estrenó por primera vez hace 10 años, pero se colgó en Netflix el mes pasado y se convirtió en un fenómeno mundial. De eso estamos charlando con Teresa Herrera y Federico Irazábal, ustedes los conocen, ya no precisan presentación, y con el politólogo y consultor argentino René Palacios, quien conduce un podcast sobre comunicación política y ficción. De hecho, René, pasemos el aviso que hay uno de los capítulos, uno de los podcasts de tu República del Spoiler, es justamente sobre Borgen, ¿verdad? Bueno, a ver, algunos mensajes, tengo varios, algunos que llegaron incluso hoy más temprano y ayer cuando adelantábamos que íbamos a tratar este tema. Hay uno que plantea, bueno, qué suerte que en este programa escuché la recomendación de la serie Borgen. Aunque tenemos muchas diferencias con los países escandinavos, la gente de a pie puede visualizar en esta serie cómo se manejan los políticos y sus satélites y cómo manipulan a la prensa y las cosas que quieren que se sepan y lo que no. Borgen es una fantasía, decía otro, una fantasía edulcorante donde la protagonista es una especie de superhéroe justiciera que ayuda a los inferiores. Otro, fantástica serie desde todo punto de vista y algo irreverente, pero me encantó. Me encantó ver a la actriz y el actor de otras series. La vi en un fin de semana largo. Una panzada se dio. Después, a ver, otro, Armando dice, un aspecto interesante que hace notar, es interesante cómo las conversaciones y negociaciones informales se hacen en una galería lateral abierta. ¿No? Es cierto, no tiene lugar en el despacho de ella, ¿no? En donde está el escritorio. Les vendría bárbaro. ¿Qué? Para la pandemia. Les vendría bárbaro porque es al aire libre. Después, a ver, hay quien plantea, a ver dónde lo encuentro, que se me perdió. Acá Jorge dice, viendo Borgen, además de entretenerme, me ha servido para mirar cómo viven los daneses. Esto que resaltaba Manos, ¿no? Y dice, que destaca él, muy sencillamente, las casas de los personajes son muy sencillos. También se ven en los medios de transporte. Mucha bicicleta, la higiene de la ciudad, destaca. Todo ello me llamó mucho la atención. Esperaba una sociedad más rica, más lujosa. Y sí, hay muchísimos aspectos que se dejan de, ver de la sociedad danesa como tal, ¿no? Es uno de los países que está rankeado como que ofrece mejor calidad de vida. Hay calles limpias, sí, sin autos, el uso de la bicicleta como algo general. El tema de, bueno, la pobreza nunca aparece como tal, ¿no? Se rige después, bueno, el tema de la corrupción aparece, pero desencadena, es el hecho desencadenante, ¿no? De sí, toda la serie. Ahora cuando decía lo de corrupción no es una gran corrupción. A eso iba, ¿no? Es una corrupción danesa. Depende a la danesa, digamos, ¿no? A la danesa. Depende de lo que entiendas por corrupción, porque la incidencia del empresario que es dueño de medio... No, en ese caso en ese caso sí. Al hecho, ¿por qué se genera la primera crisis de gobierno en Dinamarca por la que cae el primer ministro Hesselhoff? Es por un hecho parecido a algo que vivimos acá, ¿no? Sí. Muy sendic es la cosa. El uso de la tarjeta corporativa. Pero hasta ahí también, ¿no? Cuando se deja entrever la historia personal detrás de ese hecho, hasta uno entiende más la cosa, ¿no? Pero es cierto que sí, ahí es un escándalo, claro, nunca se sabe, ¿no? Lo sabemos nosotros como espectadores. Por eso la intimidad del primer ministro. No voy a spoilear algo, pero el primer ministro en ejercicio es acusado de compras con una tarjeta de gobierno que no son compras personales por parte de su esposa, que sufre una profunda depresión, un desequilibrio psicológico. Y él, por justamente preservar la imagen de su esposa ante la opinión pública y la estabilidad de su matrimonio, no, digamos, sigue defendiendo la situación y bueno, y termina cayendo. Sí, además vemos que lo hace en el momento que acude a esa tarjeta, es porque está la esposa en una crisis, ¿no?
A él lo llaman, él está en una reunión importante, él lo llaman. Estamos, paréntesis, spoileando solo algo del primer capítulo como para engancharlos. Pero uno entiende, bueno, que él quiere salir de ese apuro, de ese momento que lo hace exponerse ante una situación tan compleja como es la esposa teniendo esa crisis en un lugar público, ¿verdad? En otro país, además. En otro país donde, sí, efectivamente, agarra la billetera y no encuentra su tarjeta personal, ¿no? Pero bueno, la dejamos ahí picando. Pero está bueno porque ahí sí se ve la corrupción a ese nivel de lo que decíamos, ¿no? La corrupción danesa. Les planteo ahora ir por el lado de lo que muestra en torno a los medios de comunicación, ¿no? Y la relación entre poder y medios de comunicación. Sobre eso, ¿qué análisis hicieron ustedes? Se ve muy bien ese papel de la prensa, un poco lo que hoy René traía a colación, que es parte un poco de lo que la teoría de la comunicación política, de la mano de Dominic Walton y otros autores, dice, ¿no? Que es la comunicación política, que es la relación para, digamos, por la lucha de la legitimidad entre tres actores clave, que son la opinión pública, los políticos y los medios de comunicación. Ese triángulo, en una de sus patas, está muy bien representado, está muy bien descrito, con muchas contradicciones. Por supuesto que hay distintos roles de periodistas o tipos de periodistas, y también hay un elemento que juega mucho, que es el papel político de los medios de comunicación. Medios que son expresamente político-partidarios o afiliados en su línea editorial a un partido político determinado. Eso se va a ver, yo voy a spoilear todo, pero se va a ver porque en un momento Michael Laugesen, que es el líder del Partido Laborista, digamos, partido más a la izquierda, queda fuera, digamos, del gabinete, queda fuera de la actividad política y se retira y queda como director del diario Express, que es el diario más de izquierda y desde donde empieza a reconstruir su carrera política pegándole a la primera ministra. Y entonces ahí se ve, ¿no?, cómo expolíticos también pasan a manejar medios de comunicación o a manejar redacciones de medios de comunicación, cosa que en América Latina no está muy bien visto. Es visto con mucha desconfianza y es difícil a veces volver o hacer parte de un gobierno a periodistas cuando se los convoca para administrar, por ejemplo, un canal de televisión público. Uh-huh. Sí, es interesante. Y ahí también me parece que se ve, la serie muestra bien la relación político-periodistas, esa negociación permanente con las fuentes, con el off de récord, con la primicia, pero también hay una pelea ahí entre los medios periodísticos por tener más noticias vinculadas al infoentretenimiento y la vida privada de los actores políticos y el tratamiento más serio de las políticas públicas. Se ve sobre todo bien en la tercera temporada, cuando empieza a haber una lucha entre el canal, principales canales de televisión que cubren cosas políticas, entre, bueno, ¿cómo mostramos la información política? Si la mostramos más con un aura más de entretenimiento para que venga más público, o seguimos con una línea más seria para tener menos público, o, digamos, más seriedad en el tratamiento de la información. Y eso, que es una cuestión de todos los días también, está mostrado en la serie. Eso, hay mucha discusión a lo largo de por lo menos de la primera y capaz que la segunda temporada, mucha discusión de redacción de la de todos los días, ¿no? Pero discusiones profundas, donde capaz que no es tan sencillo decir, bueno, es esto era lo correcto. Hay casos que sí, que está claro que el rol de la prensa, bueno, por ejemplo, está el tema del periodismo amarillista, ¿no? Del periodismo amarillo y la intromisión en la vida privada. Ahí sí claramente es una visión negativa, pero después hay otros debates que son muy interesantes de los que se da en una redacción habitualmente y no está claro, ¿no? Y a uno lo lleva a pensar en los argumentos que se manejan de ambos lados. También hay una defensa, podríamos decir, de la protagonista, de una de las protagonistas, Catherine, de que se muestra como incorruptible en muchos casos, ¿no? También haciendo una defensa del mejor papel del periodismo. Exactamente, yo creo que además a mí me gustó mucho cómo la serie maneja, primero porque la serie maneja muchos grises, ¿no?
esto que vos decís, Romina, de, bueno, la discusión en la redacción, bueno, no que uno podría estar de un lado o estar del otro y no necesariamente ser el malo o el bueno, ¿no? Sino que hay como muchos grises a cómo vas a enfocar o cómo vas a trabajar. En la tercera temporada, sobre todo, además se introduce otro elemento que me parece muy bien, que es la política como entretenimiento, ¿no? O lo que significa la banalización de lo político, ¿no? Es decir, toda la discusión con el nuevo jefe de las cadenas internacionales, perdón, yo también voy a espolear un poquito, con el nuevo jefe de las... realmente, esa discusión yo creo que es muy de fondo, ¿no? O sea, que es cómo muestro o cómo muestran los medios de comunicación lo político, si lo muestran con brillitos y con luces de neón, o lo muestran, que eso es literal además, o lo muestran realmente como debe ser y con la profundidad y la importancia que tienen los temas, ¿no? Es decir, cuando el espectáculo se devora a los contenidos, digo, ahí no se está haciendo periodismo, eso es clarísimo. Y a mí me parece que esas discusiones son de recibo y sobre todo son muy actuales, a pesar de que la serie tenga 10 años, ¿no? Bueno, eso es un elemento que tenemos que introducir, ¿no? Ayer con Emiliano, cuando adelantábamos este tema, decíamos, bueno, en muchos momentos se ve la dependencia y qué tan pendientes están los políticos de lo que sale en el principal canal de televisión y de lo que sale en la prensa, ¿no? Y se lo ve como un factor así, fundamental. No estaba en 2010, cuando fue grabada Borgen, no estaba el peso que... No estaba WhatsApp y no estaba... las redes sociales no tenían el peso que tienen, ¿no? Que hoy eso es más que por esa presión que siente el político, seguramente es más o tan igual por el lado de lo que se dice en redes sociales, ¿verdad? Pero generalmente la red social es una reacción. Está bien, es una reacción a algo que salió también, puede ser a una noticia. Político, que salió en algún medio de comunicación, generalmente. Sí. A veces las redes sociales, por ejemplo, como las denuncias que ha habido ahora recientemente acá en Uruguay de abuso, de me pasó en facultad o pasó en el carnaval, a veces las redes sociales generan la noticia. Pero lo habitual es que lo que se vea en la red social sea una reacción a algo que ya apareció en otros lugares, o por lo menos a un discurso de un político, no es una generación de la propia red social, ¿no? Pero igual, de todos modos, eso pasa variable en el mecanismo importante, ¿no? Sí, eso pasa con casi todas las series políticas, son como más icónicas, en general están hechas pre-explosión de redes sociales, entonces es como que a veces las mirás con los ojos de hoy y te quedan un poco viejas. A veces, porque no hubiese sido lo mismo una cosa con redes que sin redes, pero también nos hace pensar, me parece, para los que nos gusta la política, la cuestión, te hace pensar, analizar, bueno, ¿qué hubiese pasado en este mismo episodio si hubiese estado en las redes sociales? Entonces, también te hace un poco jugar con eso. Federico, te estás riendo. No sé si hubiera durado tanto con redes sociales, ¿no? Porque la serie justamente en lo que es la relación con la prensa muestra cómo está ese rol, ¿no? de los lo que se llaman los gatekeepers, ¿no? Que de alguna manera, o los watchdogs, que cortan el flujo de información de un lado al otro, ¿no? Bueno, esta reunión no la hacemos, bueno, porque no es conveniente. Entonces, mirá, este reportaje que se iba a hacer en la televisión, lo tenemos que suspender. Y hoy no sé si un primer ministro se anima a cancelar un reportaje en televisión habiéndolo prometido. Y si el director del medio no tiene elementos para decir, bueno, mira, yo tengo la grabación igual y está bien, no lo voy a emitir. Y después esa emisión aparece en YouTube, aparece en una red de piratas chinos, quién sabe, ¿no? Hoy capaz que el escenario que tiene la primera ministra en ese momento es como un poco más favorable en su relación con los medios de comunicación. Sí, yo confieso que en algunos episodios me hubiera gustado ser periodista danés para tener esa facilidad en cuanto a, por ejemplo, están muy naturalizadas las ruedas de prensa, bastante, pero sobre todo también el ir a explicar, ¿no? Muchas decisiones políticas se explican esa misma noche en el canal de televisión, ¿no? Que esa es a veces una de las dificultades con lo que nos encontramos los periodistas, ¿no?
A mí me parece que ahí los políticos daneses muestran más allá de que pueden reservarse cosas, pero evidentemente la rendición de cuentas ahí funciona, ¿no? Es decir, esto que tú decís, se toma una decisión y lo primero que se hace es rendir cuentas a la opinión pública acerca de cuál es lo que se hizo y por qué se hizo, ¿no? Y a mí me parece que eso en nuestros países falta en todos, digo, falta en los tres poderes, ¿no? Digo, Es que está atravesada un poco la serie, toda la serie está atravesada por otra cultura política. Entonces, esa cultura política explica la relación de la política con la corrupción, de la sociedad con la corrupción, de la política con los medios, de los políticos entre ellos también. Entonces, a ver, a mí la serie me gusta, me parece que está muy bien, pero me parece que para sacarle más riqueza hay que mirarla, tratar de ponerse los anteojos, digamos, de esa cultura política. Porque si no, acá, por ejemplo, en la Argentina proliferaron las notas estilo Birgit hubiese podido gobernar con el peronismo o Birgit, o sea, o si no en los comentarios de redes sociales. No, pero Birgit con Moyano duraba 2000 y así. Claro, pero uno lo ve con los ojos, digamos, porque uno lo reinterpreta de alguna manera con los ojos latinoamericanos, pero no es lo mismo. Por eso yo decía que me había ayudado mucho haber visto Rita antes, porque había visto cómo era la vida cotidiana de los daneses, cuál era su cultura, cuál era su estilo, entonces me ayudó a entender mucho más Borgen. Les recomiendo Rita también, ¿eh? Es una excelente serie, es otra cosa. Hoy apareció un video en Twitter de Angela Merkel entrando a un supermercado, por ejemplo, con un guardaespaldas atrás nada más, ¿no? Caminando por la vereda y entrando a hacer una compra a un local, no sé si es un super, no, en un local. Digo, eso en los regímenes parlamentarios es bastante habitual. La primera ministra de Dinamarca en la serie, está bien, anda en un auto que es del gobierno, pero vive en una casa austera, modesta. Y no tiene guardaespaldas, fíjate que... Ikea. No. Y no tiene guardaespaldas, o sea, no parece un guardaespaldas en ningún momento como un protagonista de la interacción con ella. No, es como una sociedad absolutamente distinta para nosotros, ¿no? En sus formalismos, en su relación con el poder, en el lugar que el poder ocupa y que las personas que ocupan el poder tienen. Me parece que un poco dado por esa justamente, en el buen sentido, inestabilidad del sistema parlamentario. Es decir, que hoy estás y mañana podés no estar, pero podés no estar por algo que no sea grave, o sea, no, pues, termina siendo una crisis, pero no una situación de enfrentamiento político, no una sonada en la calle, ¿no? Es decir, bueno, caes por un episodio de desacuerdo para la conformación de un gabinete. Genera mucho estrés también, ¿no? Digo, porque uno, por lo menos a mí me pasó que viendo algunos episodios terminaba agotada solo de ver lo que significaba una negociación detrás de la otra y un problema detrás de lo otro, ¿no? Digo, claro, pero mirá, Teresa, para traer las comparaciones, ¿no? Lo que decía René hoy, traer Borgen al ámbito local, la crisis que se vivió con la salida de Talvi de la Cancillería en un régimen parlamentario, bueno, no, hubiera tenido otras formas de ser tratada y de ser negociada. La negociación con la cúpula del partido en ese momento se hubiese dado de otra manera, la sustitución del ministro se hubiese dado de otra forma, no tan en manos del Poder Ejecutivo como se dio. Sí, ahí hay una... No, habla, Romina. No, dale vos. Yo iba ya... No, te decía que a mí me hizo acordar mucho toda esta... Porque acá también fue un boom, todo este tema de Borgen. Claro, lo que hablábamos antes, Borgen es una serie de 2010, Netflix la pone en su catálogo y explota, ¿no? Entonces, eso como que genera opinión pública. Finalmente la gente... La Casa de Papel, ¿eh? Bueno, la gente habla, digamos, eso genera opinión pública porque la gente habla de Borgen. Pero a mí me hizo acordar mucho, hay una película que se llama Nixon, que es sobre Richard Nixon, donde Nixon, hay una escena muy buena donde él, en un momento, en la crisis, hay un cuadro de Kennedy, y él habla y le dice a Kennedy, ellos te miran, ¿no? Por los americanos, cuando te miran a vos, miran lo que les gustaría hacer, cuando me miran a mí, miran lo que son. Entonces creo que en Latinoamérica se genera una cosa de cuando miramos tal vez a Borgen, miramos lo que nos gustaría hacer, pero tal vez cuando miramos a House of Cards miramos un poco más lo que somos. Entonces se genera también eso. Y a mí, cuando se armó el boom de Borgen, me hizo acordar mucho a esa escena de Nixon, que es como...
muy ejemplificador. Mucho más, perdón, acá voy a levantar una lanza, mucho más si pensamos en la política argentina, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, yo creo que por acá ya podemos ir cerrando porque ya generamos suficiente expectativa entre aquellos oyentes que quizás no la vieron y quieran hacerlo. Tienen un buen plan ahora el fin de semana, me parece. No sé si les quedó algo más para agregar. Y bueno, el domingo va a llover, así que yo recomiendo que ya que se van a tener que quedar en casa, que aprovechen y la vean. No, realmente yo creo que vale la pena, porque además toda esta conversación que estamos teniendo demuestra que vale la pena verla, ¿no? Es decir, porque era lo que vos decías recién, cuando un producto de comunicación genera una comunicación en la opinión pública y una discusión, realmente es porque vale la pena, si no, no genera este nivel de movimiento, ¿no? Yo me voy con un pedido. Sí. Borgen es una serie producida por la televisión pública danesa. Sí. Y sería un buen mensaje para las autoridades de la televisión pública de Uruguay, explorar la posibilidad de tener un acuerdo con la televisión pública danesa y tener los derechos para emitir Borgen acá en canales públicos, abiertos, de aire, para que quienes no pueden pagar la suscripción de Netflix también la puedan ver y la puedan disfrutar. Porque además, hablábamos hoy un poco, sí, ¿no? Vinicius de Moraes decía que San Pablo era la tumba del lunfardo, ¿no? Que cuando una expresión de lunfardo en Brasil llegaba a San Pablo era porque ya estaba desgastada y terminada. Y a mí con este tema de la irrupción de Netflix y su papel ahora más protagónico con relación a la próxima temporada de Borgen, que no la transforme en la tumba de Borgen, ¿no? Porque Netflix tiene ese espíritu comercial y americanizante de la producción que a veces, bueno, tengo miedo que arruine todo. Vamos a tener que esperar igual, ¿no? 2022 recién está anunciada. Sí. ¿Aguantará? ¿Hay algún aspecto interesante respecto? ¿Hay algún aspecto interesante respecto a, por ejemplo, una nota que le hicieron en el diario La Nación a la actriz que protagoniza Catherine, la periodista, donde cuenta un poco de qué va a ir esa cuarta temporada, donde, por ejemplo, dice, ojo, en 2010 el concepto de fake news, de noticias falsas, no estaba como tal. Seguramente se va a explorar ese aspecto y va a ser un poco más universal. Así fue lo que adelantó, por lo menos, ¿no? Pero bueno, tendremos que esperar a 2022. Bueno, René. yo me despido, primero agradeciéndoles, segundo dándoles un datito de color, que si bien está el Palacio de Borgen, ¿no? Si bien está filmado por afuera, donde ustedes ven que pasan las cosas, no es en el Palacio de Borgen de Christian Borg original, sino en el Ayuntamiento de Copenhague. Así que, o sea, la parte de afuera pero la parte de adentro es el Ayuntamiento de Copenhague. Y lo tercero es invitarlos para que escuchen el capítulo de República del Spoiler, donde hablamos de Borgen, que lo tratamos con Virginia Vidux, es una especialista en comunicación política, especialista en comunicación de género. Entonces hicimos todo el análisis con ella. Así que gracias por invitarme y cuando quieran otra serie... Creo que en mi caso no va a ser necesario, pero estaría bueno, Romina, que cuando se ponga esto en el sitio de Radio Moon, de Perspectiva, tengamos el link para poder ver específicamente esto, ¿no? Sin duda porque profundiza mucho más en el aspecto del rol de ella como mujer en política, que capaz que no nos dio el tiempo para profundizar lo suficiente, pero valía un capítulo aparte, era analizar eso, ¿no? Todo lo que implica ese aspecto, así que lo complementamos. Me parece bárbaro, René. Bueno, gracias. Es para que escuchen República del Spoiler, que está muy bueno. Sí, es un chico, además, pero... Claro. Varios capítulos sobre temas de política, muy bueno. Está muy bueno que tengamos, porque si no, digo, esto por ahí él lo dice, se pierde y después los oyentes, no es mi caso, porque de última yo lo pido si no lo encuentro, pero... Sí. Pero me parece que está bueno que ya lo pongamos directamente como parte. Ya ponemos el link entonces. Estamos pasando el mensaje. Hay oyentes muy atentos que la vieron con mucho detalle, que nos acotan a propósito de los guardaespaldas. Dicen que sí, que Brigitte tiene dos. Que parecen que en algún momento se ven. Si uno hace memoria, sí. Pero tiene dos. Pero están afuera siempre de la casa, ¿no? Están afuera. A la casa no entra nadie, ni siquiera tiene limpiadora, alguien que le ayude con las cosas de la casa. Y a los hijos no les gusta mucho que estén tampoco. En un momento hay una historia de amor ahí también, con un personaje cercano de ellos, que no sé si es el Fer o el... Porque ahora me acordé.
Bueno, ahí sí no chofer. spoileen, no spoileen. René Palacio, Federico Irazabal, Teresa Herrera, gracias a los tres, ¿eh? No, gracias. Gracias. Chau, chau. Y bueno, Gracias a Chau, ustedes. Teresa, chau, Un Flora, abrazo. chau, Romina. Gracias. comunicación.